Este programa es presentado por Karen Pava, Franklin Salomón, English Spot, Jamile Makeup, Fit and Healthy. Hola amigos, bienvenidos a otro Fabiola 360. En esta oportunidad recibimos la carta de una amiga que nos plantea básicamente un conflicto físico, un conflicto con su peso, una relación tóxica con la comida. Ella narra en su carta que ella a los 6 años, su familia, sus padres se divorciaron, ella fue víctima de violencia verbal, de violencia psicológica, siempre creció con la sensación de que era la culpable de ese divorcio. Ella se refugió en la comida, pero hoy en día es una mujer. Esta mujer tiene una hija ya de 16 años que ha seguido los pasos, lamentablemente, de esa relación tóxica con la comida. El día de hoy quisimos invitar a Daniela González, venezolana, nutricionista, egresada de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, y está aquí para hablarnos de este tema que es muy común y que creo que siempre hay mucho que hablar acerca de él. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y el tema de hoy es sumamente interesante porque en la actualidad incrementan el número de casos de pacientes jóvenes que presentan una relación que no es sana con la comida. De hecho, incluso se puede ver en niños de hasta 8 años, que es una edad muy temprana. Y tal cual como este caso que refieres, Fabi, es importante señalar la parte del ejemplo de la familia y también cómo transmitimos a nuestros niños la relación que nosotros vamos a tener, porque el ejemplo es la carta más importante que vamos a tener de presentación con ellos. Ahora, eso que tú dices es fundamental, porque sin querer uno comete el error como padre de, sobre todo las mujeres, nos miramos frente al espejo, nos cuestionamos qué gorda estoy, qué flaca estoy, qué arrugada estoy, esto me engorda, estoy pecando, y relacionamos siempre la comida con la emocionalidad, con las emociones. Incluso como papás, creo que a veces esa vinculación nos viene como que la repetimos de generación en generación. Si no te comes esto, te voy a castigar. Si sacas 20, te doy un helado. Entonces, el premio casi siempre, o el castigo, se vincula por error con la comida. ¿Cómo se frena esto? ¿Cómo lo cortamos si como adultos todavía no estamos sanos nosotros? La verdad es que hay que trabajar primero el adulto y de manera progresiva ir haciendo diversos cambios. Por eso es que también se recomienda mucho el estilo de vida saludable, porque a veces las personas piensan que soy saludable porque tengo una alimentación rica en vegetales, frutas y casi todas a la plancha. Pero la verdad es que incluso eso puede generar un proceso de obsesión y relación que no es sana. Entonces, en lugar de regañar a los niños con los alimentos, lo que podemos hacer es con actividades o buscar otros tipos de premios o estimulaciones. Por ejemplo, si el niño manifiesta que quiere iniciar una clase de actividad extra como el fútbol o el tenis, más bien fomentarle y decirle, bueno, si mejoras tu comportamiento, en lugar de ir 2 veces a la semana, vas a ir 3 veces, pero no relacionarlo tanto con la comida, porque eso a la larga nos va a generar una persona que incluso es más vulnerable en cuanto a la parte de la autoestima. Por eso también vemos que muchas personas que cuando terminan una relación automáticamente o entran en depresión y dejan de comer, o le ocurre lo contrario, que se refugian mucho en la comida, que de hecho es lo que nos manifiestan aquí en la carta, que ese refugio es la comida. Y ojo, también tenemos que ver qué tipo de comida vamos a consumir, porque normalmente esa comida que va a dar más placer es la comida que va a ser más calórica, es aquella que tiene glutamato monosódico, que es rica en azúcares, en grasas trans, y que contribuyen no solamente a que sientas el placer, sino que incrementes de peso, pero a expensas de tejido adiposo, es decir, de grasa. Ahora, a veces, porque no quiero satanizarlo ni irme al extremo, eso que uno llama el confort de la comida confort, es decir, esa sopita
que te hacía tu abuela, te la hizo tu mamá y te la tomas tú cuando estás enfermo y realmente, más allá si sean los mismos ingredientes o no, tú sientes que te mejora. O sea, digo, sí hay ciertos momentos, de hecho la comida está vinculada con momentos felices. Una gran cena, un gran almuerzo, invitas a los amigos a comer. ¿Cómo? Es una línea muy delgada, Dani, que uno tiene que separar sin satanizarla. Y cómo enseñar eso de una manera sana a nuestros hijos. Primero, desde muy pequeños, una de las cosas que nos permite que ellos tengan una relación más sana con la comida es aplicar el baby led weaning, que eso les permite a ellos es jugar con la comida, conocer sus colores, sus sabores, y de una u otra forma eso va desarrollando más sentidos, ¿ok? Es una persona más intuitiva. Y vamos a tener muy presente que también que ocurre los primeros 2 años de vida son fundamentales para ir creando los hábitos y también ir formando los caracteres de cada persona, ¿no? Y esto cuando el cerebro también requiere o gana más peso y necesita más porcentaje de grasa. Entonces ahí la clave sería más bien como que aprovechar esos primeros 2 años, la introducción de alimentos, para evitar generar eso. Y obviamente algo que es sumamente importante es la variedad, porque a veces cometemos el error que nos enfocamos solamente en 2 grupos de alimentos, que vamos a poner proteínas y vegetales, nos olvidamos de los demás grupos y no, nuestro cuerpo va a requerir todos esos grupos. Y algo que es sumamente importante cuando hablamos de los niños es que si nosotros no creamos hábitos óptimos en ellos, a largo plazo podemos tener personas que tengan ya como tal unas patologías. Y esto me lleva a que hoy en día por lo menos está apareciendo una nueva enfermedad que es diabulimia, ¿ok? Que combina la diabetes con la bulimia. Porque ¿qué pasa? Si yo fomento que un niño relacione toda la alimentación en base a su estado de ánimo, voy a tener una persona que no va a tener un aporte calórico óptimo, porque ¿qué ocurre? A lo mejor un día está triste y no quiere comer nada, o al otro día está muy feliz y, por ejemplo, está viendo por televisión y va a comer grandes cantidades de calorías, pero no las va a consumir y no son alimentos de calidad. Pero entonces fomento una obesidad, después creo que un individuo ya tenga una diabetes tipo 1 y entonces por el mismo estrés, cuando se enfrentan a que tienes un esquema de insulina y demás, pueden utilizar vamos a decir, la medicina, que en este caso sería la insulina, como una herramienta para incluso perder peso. Y entonces eso genera mayores complicaciones, como puede ser un episodio de hipoglicemia. Entonces hay que fomentar mucho lo que va a ser una alimentación lo más equilibrada y sobre todo en las edades tempranas. Y ojo, si ya tienes hijos más grandes, tú ir dando el primer paso con el ejemplo. Claro. Ahora, en la época, o en mi época, quizás los grandes desórdenes alimenticios eran o la bulimia o la anorexia. Entonces, bueno, que es aquella, o te pones en huelga de hambre o te atiborras de comidas en cantidades increíbles para luego producirte el vómito, etc. Pero hoy hay otros fenómenos. Yo también siento que hay obsesiones con el tema fit. Creo que en redes se ligeriza, es muy ligera la forma como que estoy en la dieta keto, o empecé la dieta keto, o empecé el fasting. Y empieza una obsesión por quererte parecer a esa persona que a lo mejor tiene ese tipo de dieta o ese tipo de régimen o lo que sea, porque lo necesita, porque tiene una patología, porque le funciona, qué sé yo. ¿Cuándo sabe uno, Daniela, y esta es mi pregunta puntual, que tienes un trastorno con la alimentación, que tienes un problema? Cuando la alimentación se vuelve el pilar de tu vida. O sea, cuando uno ve una persona que de manera, vamos a decir, persistente o importante, controla mucho lo que come, o el lado contrario, que uno se percata que esa persona no come nada. O está otro detalle, que es tal cual lo que estabas comentando, que comes nada más determinado alimento, porque hoy en día sí está muy famosa la dieta keto, que esa nació de pacientes con epilepsia. Ojo, si hay personas que tienen antecedentes de un hígado graso, un proceso de hepatitis, no se les recomendaría este tipo de dieta, incluso tiene sus tiempos de periodo. Hoy en día está la vigorexia, que es esa obsesión con ganar masa muscular, ¿okay? Que muchas personas se atreven a consumir suplementos ricos en proteínas nada más para ganar músculo y después se dañan los riñones, ¿okay? Hay que estar pendiente con eso. Y está también ahorita la ortorexia, que es básicamente esa obsesión con un estilo de vida saludable. Entonces son personas que todo tiene que irse al extremo, todo tiene que ser orgánico, no como determinados tipos de
de alimentos porque no cumplen diversas características. Y un detalle que es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué nos enfocamos tanto en, vamos a decir, en enfocarnos solamente en la alimentación? Porque si una persona realiza una actividad física, se come de manera saludable, se puede permitir tranquilamente unos que otros días salirse de la alimentación usual, comerse un dulce, un chocolate, siempre y cuando no lo lleves al extremo, está bien. Pero el pilar allí va a ser es ver que la alimentación es lo primero, es lo que más le importa. Y otro detalle sumamente importante es también la forma en que comen, ¿ok? Porque normalmente, cuando estamos con una persona que tiene ya un trastorno de la conducta alimentaria, normalmente las personas que tienen bulimia, ellos evitan a toda costa comer con las personas, porque ¿qué ocurre? Cuando ellos tienen un tiempo de inanición, ¿ok? Y están más, vamos a decir, anímicamente afectados, porque estos pacientes tienen una baja autoestima, y eso hay que tenerlo muy presente, sienten que pueden tener un descontrol, ¿ok? E incluso ellos pueden llegar a consumir hasta 4.000 o 5.000 calorías en un momento de que se sienten a comer y sienten tal vergüenza que no quieren que nadie los vea. Entonces son personas que a veces pueden comer a escondidas, ¿ok? Si vemos a las personas con anorexia, más bien ellos evitan el comer, o cuando lo hacen es con muy pequeñas cantidades. Básicamente ellos van a estar hablando contigo mientras comen, porque lo que hacen es que pican los alimentos en cantidades muy pequeñas, comen pequeñas porciones para dar la impresión de que en realidad existe un movimiento en el plato y que sí comió algo, porque están mezclados, levemente picados, pero la cantidad que se comió fue mínima o ninguna. Entonces, ver cómo se actúa en el momento de la comida es un factor importante. Fíjate, Daniela, yo me voy a permitir hacer una confesión, porque tú acabas de decir algo puntual. Y lo voy a hacer porque así como muchas personas me han escrito y se atreven y tienen el valor de escribirme por lo que están pasando, yo quiero hablar en carne propia. Yo luego de Venezuela, 2 o 3 años después, caí en el tema de la bulimia. Y exactamente eso que tú describes, que es comer a escondidas porque hay una vergüenza, fue una etapa afortunadamente corta, pero muy dura. Y fue corta porque a tiempo me di cuenta de lo que estaba pasando y busqué ayuda profesional. Pero la solución que me dio en ese momento la psicóloga es esto que tú dices. Al saber el diagnóstico, el bulímico come a escondidas. Ella me dijo, cómete tu postre siempre frente a alguien. Y cómetelo además, compártelo. O sea, roba una cucharadita del otro, tú sacias tu necesidad de dulce, pero no haces esto escondida. Al día de hoy, que ya no tengo, gracias a Dios, ningún tipo de trastorno alimenticio, yo sigo practicando ese consejo que me dio esa psicóloga, que además era un grupo de psicólogos y nutricionistas, que fue lo que cambió mi vida. Y esto lo cuento, me lo permito contar, porque también, Daniela, y ahí viene mi pregunta próxima, es la presión social a la que estamos sometidas, las mujeres específicamente. Pareciera que ser feliz es igual, o sea, ser flaca es igual a tener éxito, es igual a ser feliz. Si estás flaca consigo novio, si estás flaca me caso, si estoy flaca voy a conseguir el trabajo de mi vida. Y no es verdad. Yo quiero decir con todas sus letras en este programa, y ojalá muchas niñas me escuchen, no es verdad. Hasta el momento que tú te quites esa presión social, ese corset que nos han obligado y nos hemos permitido que nos pongan, no va a cambiar absolutamente nada. Nadie puede valorarte por cómo te ves, seas gorda, flaca, china, blanca, americana, latina, no importa. Lo que importa es lo que está acá y lo que está acá, y por eso, perdónenme que me ponga intensa, pero sí me parece fundamental decir esto, porque en una época de bullying que estamos viviendo, Daniela, yo creo que hay que mandar el mensaje de ser más normales, incluso en las redes ser más natural. Bueno, hoy no tengo el cabello brillante y precioso, pero es hoy, mañana me lo corto, me lo pinto. Y no estancarnos, no permitir que ningún hombre, ninguna mujer, ningún jefe nos valore y nos evalúe por cómo somos nosotros físicamente. Sí, eso que estás diciendo es sumamente importante, y hay algo que los pacientes tienen que tener mucho en cuenta, ¿no? Y es que uno no debe proyectarse en otra persona, porque un simple ejemplo, si ponemos una persona que mida 1,70, por ejemplo, un hombre de 1,70, que él sea físico-culturista y él tenga un índice de masa corporal de 35, si me ve índice de masa me va a decir que él tiene obesidad, versus otro hombre que puede que a lo mejor esté en 25
que estaría ahí en un sobrepeso con las mismas estaturas, pero sea sedentario, él sí tendría un área grasa. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Es, primero, debemos tener claro que debemos descubrir las expectativas que nosotros mismos nos hacemos. Es decir, yo tengo tal meta porque por determinados factores me hace feliz, voy a ir a cumplirla, pero que sea en base a propósitos propios, no algo externo en base a una imagen. Porque muchas veces podemos ver una persona que se ve a lo mejor un poquito más flaca, pero en composición corporal tiene más grasa. O podemos ver a otra persona que a lo mejor sea un poquito más gordita, pero es más músculo. ¿Cuál va a ser ahí la diferencia? Que a lo mejor esa persona va a hacer más actividad física. E incluso podríamos comparar, y te apuesto que a lo mejor la otra persona come de todo un poco. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En estos tiempos, lamentablemente, a todo el mundo le quieren vender un estilo de vida. Y eso me lleva a decir algo que es importante también. A muchos pacientes aplican el yo me voy a retirar determinado grupo de alimentos sin ninguna necesidad, y luego cuando vienes a ver son personas que pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ok? Porque empiezan a retirarse, por ejemplo, carnes rojas o los lácteos o el trigo o así. Hay grupos de personas que sí lo ameritan por temas de salud, ¿ok? Que eso es válido, pero hay personas que a veces se escudan con el tema de no, esto me genera X situación que en realidad no existe, para ir solapando, ¿ok? Porque también en redes nos venden ahorita, tal cual como lo dijiste, la keto, la DASH, la gluten free, ser el vegano extremista. O sea, hay muchas cosas que hay personas que les puede aplicar y hay personas que no. Entonces ahí es donde viene la clave, ir viendo si esa persona está yendo en exceso o no, y lo que tenemos que tener más presente es, cada cuerpo es único. Si uno se siente con determinada inseguridad, lo ideal es ir a un profesional para que le diga a uno qué debe ir trabajando, porque tal cual, hay áreas que tiene que trabajar el psicólogo, hay áreas que trabaja el nutricionista, hay áreas que va a trabajar un endocrino, porque hay muchos factores. A veces las personas hacen dietas que más bien les generan trastornos hormonales y uno de los más comunes pueden ser los tiroideos. Entonces, queriéndose hacer un daño, queriéndose hacer un beneficio, más bien se generan un daño en la salud, y solamente por irse a algo de lo estético. Y eso me lleva a otra cosa. Todos esos cambios que son rápidos normalmente son expensas de músculo, así que la gente tiene que estar muy pendiente, porque te dicen, haz esto y bajas X cantidad de kilos en una semana. Eso es o a expensa de líquidos o a expensa de degradar el músculo. Entonces tienen que estar muy alertas con eso también. Fíjate, yo para terminar de compartir mi experiencia, he llegado ahorita a una meta que yo tenía particularmente con mi físico, con mi peso, pero lo he hecho en 2 años y medio. Se dice fácil, pero nunca fue de un día para otro. O sea, fui agarrando masa muscular, fui cambiando algunos hábitos alimenticios, fui haciendo full ejercicio. Empecé un día a la semana, luego 2, luego semanal, hago 6 o 5 veces a la semana, pero ha sido un proceso lento, porque he aprendido a lo largo de estas locuras que nos venden por los medios o por las redes, que estas cosas rápidas tienen el efecto rebote. Ahora te pregunto, Daniela, para que ayudemos a esta señora que nos escribió, ¿qué es lo primero que debe hacer ella para comenzar un cambio por ella y que luego por imitación la hija comience a hacerlo? Ir a un nutricionista, hacerse un examen de sangre para ver cómo están sus valores, ir a un psicólogo. ¿Qué es lo primero que ella debería empezar para seguir un camino sano a cambiar su relación con la comida? Lo primero, ya tiene que ponerse metas claras, es decir, de verdad este es mi momento de realizar el cambio, ir de la mano tanto de un psicólogo como de un nutricionista. Lo ideal es que si tenga un perfil general, ¿ok? Y ojo, dependiendo de los antecedentes que ya tenga en su familia, sí puede que a lo mejor le recomienden un perfil ya sea hormonal, por no descartar, porque ya como es una obesidad de larga data, sí valdría la pena hacerle un perfil un poquito más complejo, y en base a eso que ella tenga un plan, ¿ok? Mi recomendación inicial es, mientras ella se organiza a pedir sus citas con su psicólogo, con el nutricionista, es que empiece con cambios pequeños. Uno muy simple es irse por lo más natural, porque normalmente cuando vamos a casa de este tipo de pacientes tienen muchos alimentos que son procesados. Entonces si te vas por opciones que sean lo más natural, ya por ahí estás haciendo un gran cambio. Lo otro es, si ella siente que tiene mucho descontrol en cuanto a la comida, o sea que se repite muchos volúmenes, que inicialmente agarre un plato un poquito más pequeño y se sirva las cantidades que le permite ese plato, para que visualmente ella sienta que es más comida, ¿ok? Que se apoye un poquito más con los vegetales, pero sin duda tiene que buscar ayuda de profesionales, porque esto ya tiene un componente psicológico muy importante, y hasta que ella no solucione como tal el tema de autoestima,
Lamentablemente los cambios que ella realice probablemente no sean permanentes en el tiempo, y la idea es que ella genere un estilo de vida que sea saludable, pero de manera integral, porque está compuesto por muchas aristas. Ujú. Qué maravilla, Daniela. Gracias por tus consejos, gracias por conectarte, gracias por transmitirle tranquilidad y seguridad a esta amiga que nos escribió. Gracias por tomarte el tiempo de leer la carta y bueno, gracias por acompañarnos en Fabiola 360 aquí en BPI TV. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Gracias. Y a ustedes, amigos, bueno, los espero en una próxima entrega. Siguen escribiendo sus cartas. Yo, como siempre, trataré de buscar los mejores analistas, especialistas, para que usted encuentre, aunque sea una ventanita, una lucecita que le permita salir de la situación que está pasando. Un beso inmenso. Gracias por acompañarme.